Hay algo que me asusta. Créame que pocas cosas me asustan, pero hay algo que sí me asusta. Y fue la frase de un predicador que escuché en una ocasión, que dijo: algunos cristianos, si le quitaran el Espíritu Santo, no se darían ni cuenta. Porque están acostumbrados a hacer las cosas en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, en sus propias fuerzas, en el 1, 2, 3. Pero algunos cristianos, si le quitaran el Espíritu Santo, ni cuenta se darían. Hoy en la escuela bíblica comenzó una serie también sobre evangelización. Los exhorto a que puedan venir el próximo domingo también a escuchar estas enseñanzas sobre evangelismo, porque es una responsabilidad. Pero hoy vamos a ir a la parte número 1. El domingo que viene tendremos la conclusión de esta serie que se llama Dunamis y Denuedo. Así que lo puedes pasar, Sandy. En un momento dado, Jesús, que vivía en Nazaret con María, José ya había muerto, pero él, estando allí en Nazaret, fue a la sinagoga donde estaban sus amigos, los que se habían criado con él, los que jugaban con él cuando era niño. Y estando allí en la sinagoga de Nazaret, le encomendaron leer el libro de Isaías. Y dice la palabra que abrió el rollo. Antes no habían Biblias así de libros, era un rollo, ¿verdad? Y abrió el rollo y estando allí en Nazaret comenzó a leer en Isaías 61, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas noticias. Di conmigo, buenas noticias. Di conmigo, buenas noticias. Es que yo no los escucho. Buenas noticias. El evangelio no es otra cosa que buenas noticias. Evangelizar no es otra cosa que darle buenas noticias a las personas. Pero no son cualquier buena noticia, sino la buena noticia de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, por el amor que el Padre nos tiene. Entonces, cuando Jesús está leyendo el rollo allí, ¿verdad?, de Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Di conmigo, sobre mí. No es lo mismo que el Espíritu Santo esté en ti a que esté sobre ti. Porque cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tú estás en una posición inferior. Estamos en una posición de sometimiento. La palabra del Señor dice que el día que tú y yo creímos en el Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida y el Espíritu Santo vino a ser morada en nuestro corazón y nos constituimos ahora en el templo del Espíritu Santo. Y eso es que el Espíritu Santo está en ti y en mí. Pero una cosa es que el Espíritu esté en ti o en mí, a que el Espíritu esté sobre ti. Y ya mismo vamos a ver qué significa que el Espíritu esté sobre ti. Jesús dice: el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha separado para un propósito. Yo pregunto, ¿tú y yo fuimos separados por algún propósito? Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. Entonces, la unción no es para otra cosa que no sea para llevar el evangelio, las buenas nuevas,
Pero ¿a quién es la pregunta? Entonces, dice, los que lloran, los que están tristes, los que están abatidos, los que están heridos, los que son esclavos, los que son presos. Y tú dirás, pero yo no cualifico para ninguna de esas. Esa es la mentira más grande del mundo. Todos nosotros estamos entre los que lloran, entre los tristes, entre los abatidos, entre los heridos, entre los esclavos y entre los presos. Todos hemos estado y algunos todavía están. ¿Para quién es el evangelio? Para todos. Pero dice, el Espíritu está sobre mí y me ha enviado. El Espíritu no va a venir sobre ti para que te quedes sentado en una silla dentro de un templo. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti y te va a impulsar a hacer cosas que usualmente tú no haces. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti y te va a sacar de tu comodidad y te va a sacar de tus temores y te va a sacar de tu autosuficiencia. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, no te puedes quedar haciendo lo mismo que estás haciendo hasta ahora. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas noticias a los afligidos y me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Tiene que ver con sanidad. ¿A quién está sanando últimamente? ¿O es que somos nosotros los que necesitamos sanidad? ¿Está sanando a alguien? Como la parábola del buen samaritano, que encontró a un hombre tirado y primeramente se acercó a la necesidad. Y cuando se acerca, fue movido a misericordia. Y cuando fue movido a misericordia, dice que empezó a usar aceite. ¿Qué tipo de presencia? Cuando el Espíritu del Señor está sobre ti, Él te envía. Pero no te envía a cualquier cosa. Te envía a vendar. Te envía a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Habrá gente que necesita liberación alrededor tuyo. Habrá familiares tuyos, amigos tuyos, compañeros tuyos. Quizás tú mismo necesitas liberación, necesitas que prisiones sean abiertas. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti, hay una función que comenzamos a hacer, que es una función del reino. Entonces Jesús está leyendo este mensaje, esta lectura en Isaías, que no es otra cosa que la proclamación de quién era el Mesías. Y delante de sus amigos, delante de su mamá y delante de los fariseos y toda la gente que estaba allí, Él le dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo soy de quien habla las escrituras. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy. Inmediatamente se encolerizaron aquellos religiosos y querían matarlo. Porque la ley decía que el que se autoproclamara Mesías era un falso profeta y lo llevaron a un monte que se llama el monte del precipicio, y de ese monte había un despeñadero y querían tirar a Jesús por ese lugar. Algunos de ustedes han ido conmigo a ese sitio en Nazaret. Pero es importante que tú sepas, y yo me cuestiono yo mismo, ¿estoy proclamando libertad a los cautivos? ¿Estoy liberando a los prisioneros? ¿Estoy vendando a los quebrantados? ¿Me habrá enviado el Señor?
¿Seré portador de buenas noticias? ¿Estará el Espíritu sobre mí? Porque los fariseos, los saduceos, como Pablo, tenían toda la letra y tenían todo el conocimiento del mundo. Se sabían las escrituras, se sabían la Torá. Ellos eran eruditos, expertos en Torá y tenían un conocimiento de las escrituras brutales. Pero la palabra dice que el conocimiento mata, pero el espíritu ¿qué? Vivifica. Y podemos saber toda la Biblia y podemos tener todas las técnicas y todas las teorías y no estar haciendo absolutamente nada porque dependemos de nosotros mismos y no dependemos de que el Espíritu esté sobre nosotros. Próxima. Cuando el evangelista Lucas empieza a narrar ese hecho de la vida de Jesús, ¿verdad? La palabra evangelizo, que significa anunciar buenas noticias, tiene que ver con los ungidos, tiene que ver con los que están consagrados, tienen que ver con los que están elegidos para un propósito. Y el Espíritu Santo no es exclusivamente para un evangelista. El Espíritu Santo es para todos los creyentes. El bautista decía, a la verdad que yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno más poderoso que yo. Ese los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Pero ¿por qué nos hemos conformado con un bautismo de arrepentimiento? ¿Por qué nos hemos conformado con decir que somos cristianos? Porque un día hicimos una oración. ¿Estaremos cumpliendo el propósito para lo cual fuimos separados, que fuimos consagrados, que fuimos elegidos? ¿Estaremos cumpliendo ese propósito? ¿O eso le toca a alguien más? Próxima. En Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús resucita al tercer día, le dice a los discípulos, tuvo 40 días, dice la palabra, enseñando sobre el reino a los discípulos, a los que estaban, 40 días estuvo enseñando, pero le decía a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, no se vayan, esperen la promesa. Hay una promesa que el Padre ha dado, ¿verdad? Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pero recibiréis poder. La palabra dunamis se traduce como poder. Ellos se quedaron allí. Ellos obedecieron a Jesús. No se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros un poder sobrenatural que va a venir de parte del Espíritu Santo. Y ese poder sobrenatural, que es el bautismo que Juan decía, después de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y Jesús le decía, quédense aquí, esperen esa promesa. Ellos obedecieron, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta de ¿qué? De cosechas, estaban todos unánimes y juntos. Yo te pregunto, ¿nosotros estamos juntos aquí ahora mismo? ¿Ah? Sí. ¿Estamos unánimes?
Dice la palabra, y la multitud de los que habían creído eran de un mismo corazón y eran de un mismo sentir, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Había una iglesia que le creía a Jesús, que quería obedecer a Jesús, que anhelaba el poder, el dunamis que iba a venir. Había un dunamis que era necesario para hacer la obra de evangelización de Jerusalén, de Judea, de Samaria, hasta lo último del mundo. Había algo que era necesario. Y Jesús le dice, es necesario que se queden aquí hasta que reciban el bautismo del fuego que viene de parte del Espíritu. Y ellos le creyeron a Jesús. Y le creyeron a Jesús. Mira, la palabra unánime la busqué en el diccionario Strong. Y la palabra unánime dice que es la palabra homotumadón. Estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Y los discípulos tenían unanimidad tanto intelectual como armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia recientemente fundada. En cada uno de los casos se usa la palabra homotumadón, que indica armonía, la cual conduce a la acción. O sea, escúchame, podemos estar juntos y no estar unánimes. Porque uno piensa una cosa, otro piensa otra, aquel siente aquella, el otro siente otra cosa, y el otro está pensando irse para otra iglesia, y el otro dice déjame ver, y podemos estar juntos y no estar unánimes. Pero esa característica es fundamental para un derramamiento del Espíritu en un lugar. Queremos un avivamiento, queremos que el Espíritu se derrame, queremos el fuego de Dios, pero no queremos estar unánimes. El diablo se ha encargado de dividir a la iglesia y a los creyentes en opiniones, en denominaciones. El diablo se ha encargado en que, no, yo creo que tú eres del diablo porque danza. No, yo creo que tú eres de Satanás porque deja que las mujeres prediquen. Y no, yo creo que tú eres del diablo. El diablo se ha encargado de eso. Y la iglesia carece de poder. Y la iglesia carece del fuego del Espíritu. Carece de eso. Porque tú y yo no estamos dispuestos a ponernos unánimes. Pero cuando la palabra dice, y me seréis testigos, la palabra testigo es la palabra mártir, marturio, que tiene que ver con ¿qué? Con morirse. Mártir es uno que se muere. Y tú dirás, pues yo no quiero ser cristiano porque yo no quiero morirme. Pero Dios no está hablando de morirte físicamente. Dios te está hablando de morirte aquí. Dios te está hablando de morirte aquí. Dios te está hablando de morirte a que tú seas el que te impongas y el que diga cómo que se hacen las cosas al estilo que tú quieres que se hagan. Esto tiene unas consecuencias terribles en la iglesia. Terribles. Y te las voy a explicar en el día de hoy. ¿Sabes? Un mártir es aquel que da fe, que declara, que atestiga la verdad sobre los hechos o los actos. Pero para nosotros poder llevar estas buenas noticias al mundo entero en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Necesitamos, porque dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, no dice algunos unánimes. Dice, estaban todos unánimes. Di conmigo todos. Queremos un derramamiento del Espíritu Santo, pero solamente algunos lo quieren y otros no lo quieren. Entonces, necesitamos estar, aparte de juntos, unánimes. Y dice la palabra, y de repente se escuchó como un viento recio y lenguas de fuego fueron repartidas sobre cada uno.
Y te voy a decir algo bien fuerte. Hay un de repente de Dios esperando que tú y yo nos pongamos unánimes. Escucha lo que te estoy diciendo. Hay un de repente de Dios. Hay algo que Dios quiere soltar en este tiempo final, que Él viene muy pronto. Hay algo que viene de parte de Dios. Y ese de repente, y ese viento recio, y ese fuego que te hace ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fuego tiene un precio. Unánimes. Tiene un precio. Marturios. Ese fuego tiene un precio. Por eso la iglesia carece de poder. Por eso la iglesia habla de muchas cosas que no practica. Y yo escucho gente hablando de cómo cortarle las cabezas a los gigantes, pero no tienen ninguna cabeza en su mano. Tienen la teoría. No, los gigantes hay que cortarle la cabeza. ¿Dónde están los gigantes que has cortado? Enséñame las cabezas de los gigantes que le has cortado. No, yo tengo el conocimiento de que hay que cortarle la cabeza a los gigantes, pero nunca he matado ninguno, nunca le he cortado. ¿Tú sabes cuál es el primer gigante que hay que cortarle la cabeza, verdad? ¿Te digo? Hazte así, hazte así, hazte así. Escúchame. Ese es el primer gigante al que hay que cortarle la cabeza. Al yo siento. Al yo creo. Ese es el primer gigante que hay que... Marturios. Ese es el primero. Me asusta que la iglesia no anhele el fuego del Espíritu Santo. Habiendo una necesidad de que el mundo sea ganado para Cristo, seguimos operando en nuestras propias fuerzas, seguimos operando en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias teorías, en nuestro propio conformismo. Iglesia de Jesucristo, despierta. Dile que está a tu lado, hay un de repente. Dile, hay un de repente. Díselo al que está a tu lado. Dile, hay un de repente esperando para que tú y yo seamos de un mismo sentir y de un mismo corazón y de un mismo parecer. Hay un de repente esperando. Hay un de repente esperando. No lo voy a preguntar porque me asustaría la contestación. Pero ¿cuántos de verdad anhelan eso que pase dentro de la iglesia de Jesucristo? Próxima. Testimonio. Y me seréis testigos. Mira, cuando yo estudiaba leyes hace muchos años en la católica, un testimonio es una declaración o un relato personal de hechos que evidencian y demuestran la veracidad de hechos experimentados o conocidos. ¿Sabes? Un testimonio, cuando a ti te llaman como testigo en un caso en el tribunal, tú tienes que dar fe de lo que tú viste, de lo que pasó realmente, ¿verdad? Y tienes que declarar, y tienes que decir. No te puedes quedar callado. Apocalipsis dice que nosotros hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. ¿De quién? De ellos. Entonces, si tú y yo no damos testimonio de Jesucristo, si tú y yo no hablamos de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, porque eso es hablar de las maravillas de Dios. La multitud, aquellos de los 120 que estaban en el aposento alto, no se quedaron allí danzando y hablando en lengua en el aposento. No, dice que salieron por las calles y empezaron a hablarle a los griegos y a los romanos y a los africanos y a todos los que estaban allí y les hablaban las maravillas de Dios. Les decía, ellos no es que querían mucho a los africanos, ni querían mucho a los romanos, ni querían a los griegos. Era el Espíritu Santo sobre ellos, una fuerza, un dunamis poderoso que los hizo sacar de la comodidad donde estaban.
Llevaban 40 días orando, Señor, Padre, la promesa, el fuego, Señor, el fuego, el fuego. Y cuando llegó el fuego, no se quedaron donde estaban. Próxima. Cuando Jesús, antes de partir, le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos. Yo te pregunto, ¿un creyente y un discípulo es lo mismo? ¿Ah? ¿Un creyente y un discípulo es lo mismo? Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios son discípulos? La orden de Jesús era hacer discípulos. La palabra disciplina viene de discípulos. Pero queremos ser discípulos y venimos a la iglesia cuando podemos. Cuando no tenemos otra cosa que hacer. Pero queremos ser discípulos. Dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? La gran comisión no es obediencia por obligación, sino es obediencia por amor, ¿sabe? Por compasión y por misericordia. ¿Te duele que la gente se esté perdiendo sin Jesucristo? ¿Te duele en tu corazón? Sí, me duele. ¿Y qué estás haciendo para que no se pierdan? Es la pregunta. ¿Te duele que la gente se vaya al infierno? A veces te dan una noticia, a veces, mira, se murió fulano. ¿Qué? Fulano se crió conmigo, él fue a la escuela conmigo, él era vecino mío. Ay, Dios mío, ¿cuándo se murió de un infarto ahí de cantazo? ¿Se murió? ¿Le hablaste de Jesús algún día? ¿Le compartiste lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Oraste por él? No voy a hablar de lo que es misericordia, no voy a hablar de lo que es compasión, ni de lo que es amor. Pero hay gente que piensa que simplemente decirle Dios te bendiga a alguien es cumplir con la gran comisión. Hacer discípulos conlleva invertir tiempo en la gente. Hacer discípulos conlleva ser perseverante. Hacer discípulos conlleva que tú le puedas enseñar algo de lo que tú has aprendido del Señor. Hacer discípulos es que tú le puedas dar testimonio con tu propia vida, no de palabras, de tu vida. Tu mejor predicación es tu testimonio, tu vida. Jesús mandó a ser discípulos, no fueron creyentes. Hay evangelistas, algunos de ellos yo los quiero mucho. Hicieron una cruzada no sé, en Punta Jirigüilla, que es un sitio que joven va de vacaciones. Hicieron una cruzada en Punta Jirigüilla y allá 50 personas vinieron a los pies del Señor. ¿Hizo discípulos? ¿Quién atiende a esas 50 personas que hicieron una decisión por el Señor? ¿Quién les enseña? ¿Quién los va a bautizar? Porque hacer discípulos conlleva bautizarlos y enseñar. Hacer discípulos es una responsabilidad. Próxima. En Lucas 1:15 dice, porque él será grande delante del Señor y no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Está hablando de Juan el Bautista. Escúchame, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué fuerte esto.
y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante del Mesías en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, a mí me gusta leer la Biblia de atrás hacia adelante. Para preparar un pueblo bien dispuesto, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice ahí. Para hacer volver los corazones de los rebeldes, de los desobedientes a la justicia, es que necesitamos el Espíritu Santo. Y decía Juan, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con ¿qué? Y con fuego. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Mateo 3:15 dice, y respondiendo Jesús le dijo, mira, Juan no quería bautizar a Jesús, no quería bautizar a Jesús. Porque Juan decía, eres tú el que me tiene que bautizar a mí. Y Jesús le dijo, permítemelo ahora porque es conveniente para que cumplamos así toda justicia. Y dice que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. La voz del Padre desde el cielo decía, este es mi Hijo. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. No era una paloma, dice en forma, con la delicadeza de una paloma. La gente piensa que le tiene miedo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te va a arrastrar por el piso. No, el Espíritu Santo es delicado. Es más, al Espíritu Santo le dicen el Consolador, la palabra. El Espíritu de verdad. Y cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? Para demostrarnos un ejemplo de humildad y compromiso de obedecer la voluntad del Padre, en ese momento comienza su ministerio público, ¿verdad? Próxima. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en dunamis. Yo he visto personas que se ponen pico a pico con otras porque son de otra religión. No, porque nosotros somos la verdad. No, mira, yo te voy a decir una cosa. A veces pasa con los testigos de Jehová, cuando van por tu casa, que se ponen a discutir con los testigos de... Ustedes cambiaron la Biblia, y qué sé yo qué. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Y qué sé yo qué. No, porque qué sé yo qué cosa, que qué sé yo qué cosa. Y mira, ¿sabes qué? Yo lo he hecho. Y hasta los he botado de casa también, porque la Biblia dice que no lo reciba, que todo aquel que venga a predicarte una falsa doctrina, que ni lo reciba. Pero esos testigos de Jehová son almas de salvación. Jesucristo dio la vida por ellos en la cruz del Calvario. Sí. Jesucristo los ama. Sí. Pero ¿cuáles son las armas que utilizamos? Argumentos, palabras, conocimiento, información, ideas que hemos aprendido. No, porque ¿qué dice la palabra en Juan 1:1? En el principio el verbo era ¿qué? ¿Qué era? Dios. Y ustedes escribieron, era un Dios. Y empezamos a discutir con gente. Yo he visto pastores discutiendo con musulmanes que necesitan a Cristo. Oh, Dios mío, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Musulmán que va a una iglesia evangélica. ¿Sabe? Para un musulmán ir a una iglesia evangélica es como un católico no ir a la misa. ¿Sabe? Te pueden hasta matar si tú, un musulmán, va a una iglesia evangélica. Y los pastores discutiendo, pero ustedes, que Alá, que no es Dios, que qué sé yo qué cosa, que qué sé yo qué cosa. ¿Sabe? ¿Qué es eso? El reino de los cielos no consiste en palabras, no consiste
en convencimiento humano de que yo tengo más balas que tú para disparar espiritualmente hablando. El reino de los cielos consiste en ¿qué? En poder, en poder. ¿O acaso aquella mujer sirofenicia que no era del pueblo de Dios, cuando Jesús le sanó la hija, no creyó? ¿Qué religión puede negar un milagro delante de sus ojos? Ninguna. Ninguna. Jesús dijo que mi reino no es de este mundo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Próxima. Sin dunamis operamos en nuestras propias, ¿qué? Fuerzas. ¿Podemos obedecer a Dios sin dunamis? Sí, lo podemos hacer. Podemos salir por ahora mismo a la calle, por ahí para abajo, y a todo el que nos encontremos decirle, mira, conoces a Cristo, te ama. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Pero dunamis no es otra cosa que un poder milagroso, sobrenatural, impartido por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. No la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el dunamis de Dios para la salvación de todo aquel que cree, dice la palabra. Y la palabra dunamis en el Nuevo Testamento está más de 100 veces. Pero no hablamos de dunamis. Próxima. Y Jesús reunió a los 12 y les dio dunamis y les dio exousia. ¿Qué le dio primero? ¿Qué le dio primero? Dunamis, y después le dio ¿qué? O sea, primero les dio poder y después le dio ¿qué? Autoridad. Entonces, el poder viene primero que la autoridad. La gente quiere autoridad sin poder. ¿Autoridad sobre qué? Sobre todos los demonios, para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios. Fíjate, mira el propósito para lo cual dio un dunamis y una exousia. El ejemplo más fácil es el de un policía. ¿Un policía tiene autoridad para mandarte a parar? ¿Ah? ¿Tiene el poder de parar un vehículo? ¿Por qué no? O sea, un policía puede mandar a detener un vehículo, pero no puede parar un vehículo, porque el vehículo es más fuerte que él, porque el vehículo se lo va a llevar enredado. Algunos se preguntan, ¿por qué en este tiempo no hay liberación de demonios? Sabiendo que hay montones de personas que están empichonados. ¿Por qué no hay liberación de demonios? Porque tenemos psicólogos para bregar con la depresión. Porque tenemos medicamentos para ir al hospital. Porque tenemos qué sé yo qué. ¿Sabe? ¿Por qué en este tiempo no hay liberación de muchas enfermedades? Muchas enfermedades no son sanadas. ¿Por qué no son sanadas muchas enfermedades cuando oramos por los enfermos? Porque en el libro de los Hechos, cuando yo lo leo, dice que todos eran sanados. ¿Por qué ahora no? Porque se predica y se ministra sin dunamis y sin exousia. Ahora dependemos de lo que sabemos, no del Espíritu Santo, que es el que derrama el poder, el dunamis y la autoridad, la exousia. ¿Sabe?
No hay exousia sin dunamis. No hay autoridad sin poder. Hay un orden establecido. Y finalmente habla de proclamar el evangelio, que es predicar el evangelio. Entonces, ¿estaremos predicando el evangelio sin dunamis? ¿Sin el poder del Espíritu Santo? ¿Estaremos predicando el evangelio sin la autoridad de echar fuera a los demonios y sanar los enfermos? ¿Estaremos haciendo eso? Yo tengo una grande inquietud. La persona piensa que para predicar se necesita mucho conocimiento bíblico. Yo no creo eso. Yo creo que si tú oras y le pides a Dios el fuego del Espíritu, el bautismo del Espíritu sobre tu vida, con esa unción del Espíritu va a venir una autoridad espiritual sobre tu vida. Y te vas a ir a Walmart al frente de todo el mundo y vas a orar por un paralítico y se va a levantar. Y tú no necesitas predicarle a nadie, porque todo el mundo se arrepiente y quiere a Jesucristo, porque tú y yo tenemos la autoridad de hacer que las enfermedades huyan y que de los demonios salgan. Iglesia de Jesucristo, es que nos acostumbramos a vivir sin el Espíritu Santo. Podemos ir a España y hacer 300 seminarios de evangelización. No uno, 300 seminarios de evangelización. Sin dunamis, sin exousia. Y la nación se va a quedar igual. Y Puerto Rico se va a quedar igual. Sin dunamis y sin exousia. Perdónenme. No es tocando bocina en una caravana que los demonios de Ponce van a huir. Próxima. Dunamis para dar testimonio. Hechos capítulo 3. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, el dunamis no es para los pastores. El dunamis no es para los evangelistas. El dunamis no es para los profetas. El dunamis no es para los apóstoles. El dunamis es para todos los creyentes. Dice, sobre cada uno, para todos los que estamos aquí. El dunamis está disponible para todos, los chiquitos, los grandes, los ancianos, los nuevos, los que llegaron ayer y los que llevan 20 años en tabernáculo. El dunamis es para todos. Es para todos. Dice, y repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Comenzaron a qué? Ahí no dice, y se quedaron callados y se fueron para su casa. Eso no dice ahí. Eso no es lo que dice. Dice, y comenzaron a hablar, a dar testimonio de Jesús. A hablar las maravillas de Dios en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablaban, para expresarse. ¿Quién le daba la capacidad para expresarse? ¿Quién se la daba? ¿Quién? Un seminario teológico con un doctorado en divinidad. No. Aquellos eran gente sencilla, gente de fe, humilde. Estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Pero anhelaban algo. Anhelaban lo que Juan decía. Después de mí viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y tú anhelas eso. ¿Tú anhelas eso en tu vida? Yo te pregunto, ¿tú deseas eso en tu vida de verdad? Próxima. Y decían, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar nuestras lenguas en las que hemos nacido? Habían partos, habían medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma,
tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Cuando Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No, pues yo para China yo no voy si yo no sé hablar chino. Para Rusia yo no voy, yo no sé hablar ruso. Es que yo para África no voy, yo no sé hablar africano. Seguro tú no sabes, pero el Espíritu Santo, que es todopoderoso, que es Dios mismo, te puede dar cualquier tipo de capacidad para que tú hables en cualquier idioma. El dunamis es para llevar el evangelio con poder, con manifestaciones de sobrenaturalidad, no cosas fabricadas, sino cosas de verdad, de verdad, de verdad, intervenciones divinas de Dios. Próximo. A todos estos hombres los he conocido personalmente. Todos tienen una característica en común. ¿Sabes cuál es? El fuego. Pero no es un fuego de la boca para afuera. Es un fuego que los lleva a la obediencia y al sacrificio y a hacer cosas que otros no están dispuestos a hacer. No es un fuego para hacer lo común. Es un fuego para moverse en fe en situaciones aún no propicias. Todos ellos. Cuando Jesús iba por el camino de Emaús, iban dos hombres caminando junto a Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? ¿Verdad? Iban dos hombres. Y cuando Jesús comienza a hablar, ¿tú sabes qué decían esos dos hombres? ¿Tú sabes qué decían? ¿Tú no sentías como un fuego ardiendo dentro de ti? ¿Tú no sentías como un fuego ardiendo? Los hombres, ellos no sabían que era Jesús, no se habían dado cuenta que era Jesús. Lo que sentían era un fuego. Hay gente que son portadores del fuego. Siempre me pasó lo mismo. Cuando estuve con cada uno de ellos, me preguntaba, ¿ellos le sirven al mismo Dios que le sirvo yo? ¿Han creído en Jesucristo como he creído yo? ¿Tienen el Espíritu Santo como lo tengo yo? ¿Sabes qué? Dios dice que no va a apagar el pábilo que humea. Y quizás tú no sabes lo que significa eso. Pero muchos cristianos ya no viven en el fuego. Simplemente lo que les queda es el humito de que un día hubo un fuego en su corazón. Pero Dios aún ese humito que queda no lo va a apagar. Al contrario, le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Quizás no estás ardiendo en la llama del Espíritu Santo, pero es necesario que tú decidas en tu corazón si quieres o no quieres arder en el fuego de Dios. El evangelista Joseph Vargas dice que los resultados de los que ganan almas no tienen que ver nada con la cantidad de gente que tú te ganas. Tiene que ver con la obediencia que tú tienes a hacer la voluntad de Dios. ¿Acaso tú no crees que de estos hombres se han burlado? Ellos mismos me lo han contado a mí.
Algunos llorando. Y tú dirás, pero esos son los grandes del evangelio. Sí, algunos de ellos llorando me han dicho, se han burlado de mí, se han burlado de mí, se han burlado de mí. Pero ¿qué importa que la iglesia se burle de aquellos que anhelan ver el cumplimiento de la palabra de Dios? Te quiero compartir una de las enseñanzas que me dio. Casi todos están muertos. Osborne murió, Guille murió, Bonky murió, Motesi está vivo. Pero quiero compartirte una enseñanza que me dio Bonky. Fue en San Juan, en un salón. Él me dice, ¿en cuál de las dos estufas tú crees que se posaría una mosca? ¿En la que está ardiendo de fuego o en la que está apagada? Las moscas son tipos de demonios, porque los religiosos decían que Jesucristo echaba los demonios en el nombre de Belcebú, que significa el príncipe de las moscas. Belcebú significa el príncipe de las moscas. Me dice, ¿en cuál de las dos estufas o hornillas una mosca puede venir y ¡pum! Y pararse sin problema ninguno? Dime, ¿en la que está encendida en fuego o en la que está apagada? Es lógico que en la que está apagada. ¿Tú sabes por qué? Porque las moscas no son brutas. Las moscas no son torpes. ¿Por qué algunos cristianos se quejan tanto de que el diablo los atormenta y los atormenta y los atormenta y los atormenta? ¿Por qué tú crees que hay tantos creyentes que se quejan de los tormentos que el enemigo? No, y el diablo es malo, y el diablo es un puerco, y el diablo me quitó la paz, y el diablo no me deja dormir, y el diablo y le dan más gloria al diablo que a Jesucristo. ¿Tú sabes por qué? Tiene que ver con el fuego. Tiene que ver con el fuego. Bonky escribió un libro que se llama ¿Somos inflamables o somos a prueba de fuego? ¿Qué es una cosa inflamable? Dígame. ¿Qué es una cosa inflamable? ¿La gasolina es inflamable? ¿Ah? Prende fuego rápidamente si tú acercas un fósforo a la gasolina. ¿Es inflamable? ¿El gas propano es inflamable? Sí, es inflamable. ¿Sabe? Hay cosas que son que con poco fuego tienen combustión. Pero hay cosas que son fireproof, ¿cierto o falso? Que por más fuego que tú le metas, ¿qué pasa? No prenden. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú eres inflamable o eres a prueba de fuego? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿tú eres inflamable o tú eres a prueba de fuego? Porque tu contestación es demasiado importante en esto, ¿sabes? Porque el dunami tiene que ver ¿con qué? Con fuego. Próxima. La palabra nos exhorta a que seamos llenos del Espíritu Santo. Mira, me gusta mucho que el apóstol Pablo tenía una aflicción en la carne. Tiene que ser una enfermedad. Tenía que ser una enfermedad que el apóstol Pablo tenía. Una enfermedad, una condición. No dice la Biblia lo que le pasaba a Pablo, pero tenía una enfermedad. Algo. Y el Señor le contesta, bástate mi gracia, pues mi dunamis se perfecciona. ¿En qué? ¿En qué? En tu debilidad. Entonces, cuando nosotros nos creemos Superman, cuando nosotros creemos super brutales, lo que sé yo qué cosa, ¿tú crees que el poder de Dios se va a perfeccionar en nosotros? Entonces, a veces para que tú reconozcas tu debilidad, tiene que venir una aflicción, tiene que venir una dificultad.
para que tú reconozcas tu dependencia de Dios, para que tú reconozcas que necesitas a Dios. Entonces, en tu debilidad es donde se perfecciona el dunamis de Dios. Pero Jesús, escúchate, este es bien fuerte. Jesús le dice antes de irse, ¿sabes qué? No los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, ¿verdad? Está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia con dunamis. Cuando Dios le habló a Moisés en el Sinaí, le dijo: oye Israel, el Señor tu Dios. ¿Qué le dijo? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor tu Dios es que es uno, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Pero ¿a cuántos dioses nosotros le servimos? A uno, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. ¿Cuántos consideran a Jesucristo que es su Padre? ¿Cuántos consideran que el Espíritu Santo también es tu Padre? Cuando tú operas sin el Espíritu Santo, estás operando como un huérfano. Cuando operas sin el poder del Espíritu, estás operando como un huérfano. En tu propia capacidad, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento. Y Jesús nos dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Te voy a contar algo de cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, siempre estudié en escuelas públicas donde los nenes no eran muy santitos. Y allí había que pelear. En la escuela elemental tuve que pelear. Y en la intermedia tuve que pelear. En la superior ya no tenía que pelear tanto, porque como me hice más grande que todos ellos, como que me miraban y decía: espérate, con este no. ¿Sabes? Pero cuando era chiquito, tuve que pelear en la elemental, tuve que pelear en la intermedia, tuve que pelear. Y a veces llegaba a casa con los ojos negros de las peleas de la escuela, de la Librado Net, de la Neumann, de todas esas cosas. Pero mi papá era policía. Mi papá era de la Fuerza de Choque. Mi papá medía 6 pies. Y cuando mi papá llegaba a la escuela con el uniforme azul de policía, yo miraba a todos los que peleaban conmigo. Y ahora, ¿te atreves o...? Sí, porque cuando veían a mi papá, un hombre corpulento así, grandote, vestido de policía, con un uniforme azul, yo me sentía, aunque era así, me sentía que era Superman. ¿Te atreves o no te atreves? Y ahora, cuando tú operas sin el Espíritu Santo, estás operando como un huérfano. Cuando tú operas sin el dunamis, estás en tus propias fuerzas. Pero cuando Dios está contigo y el poder de Dios está manifiesto sobre tu vida, tú no le tienes miedo a ningún diablo, a ningún infierno, a ninguna circunstancia, a ninguna enfermedad, a nada le tienes miedo, porque Dios está contigo. Entonces, cuando el apóstol nos dice: sean llenos del Espíritu Santo, eso es como vamos para San Juan y lo que tengo es un cuarto de gasolina. ¿Te atreves o qué? ¿Tú eres, o tienes demasiado fe, o tú eres qué? Si vas para San Juan, ¿qué haces con el tanque? ¿Ah? ¿Qué haces con el tanque? ¿Lo llenas? Para que vayas y vengas y te sobre. Y si vas para un viaje misionero, vas a ir
¿Con un cuarto de gasolina? ¿O vas a ir lleno del Espíritu Santo para que los demonios, cuando te tengas que enfrentar a ellos, tengan que huir? Estoy terminando, faltan 5 minutos. ¿Están mirando el reloj? Yo lo sé. Próxima. ¿Cuál es tu realidad espiritual en el día de hoy? Seamos honestos. Porque mira, la predicación de Silvia del viernes se llamaba Las fachadas del corazón. Chacho, gloria a Dios por el Photoshop que te arregla las ajugas, te quita las verrugas, y te tiras una foto y después cuando apareces en el Team Julio, una cosa que, ahora todo es apariencia y todo es, vamos a disimular que estamos, hermano, ¿cómo está? En victoria, bendecido. Ajá. ¿De verdad? ¿Estás seguro? No, no puedo dormir de noche, que el diablo es un puerco. ¿Ah? Estás en victoria, estás bendecido. ¿Cuál es tu realidad? ¿Estás lleno de teoría, sin poder de Dios? ¿Sabes hacer muchas cosas que no haces? Próxima. Necesitamos el fuego santo de Dios. Necesitamos el dunamis. Lo necesitamos. Pero nos da vergüenza que los demás lo sepan, que necesitamos el dunamis de Dios. Nos da vergüenza. Pues es que yo soy diácono y yo soy líder, y tú sabes que van a pensar que yo soy la chuleta. Te tengo una noticia. Aquellos apóstoles, aquellos diáconos del libro de los Hechos, que cuando caminaban, dice que la sombra de ellos sanaba a los enfermos. No se conformaban con el dunamis. El dunamis era necesario y era bueno. Le decían al Señor, concédenos de nuevo, Señor. ¿Sabe? Los que tenían el dunamis estaban pidiendo ¿qué? De nuevo. ¿Quieres saber lo que es de nuevo? Ven el próximo domingo. Dios te bendiga.